Buenas tardes. Soy el psicólogo Ubaldo Dander Bravo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Soy psicólogo educativo. Durante mi carrera profesional ejercí 36 años en educación pública de la Ciudad de México, en los cuales estuve en 11 secundarias diurnas de gobierno. ¿Sí? Estuve en el Departamento de Higiene Escolar elaborando planes para la República Mexicana con relación a la educación y la salud del adolescente. Participé en el Departamento de Personal de la Secretaría de Educación Pública para ver el perfil del profesor, para que de acuerdo al perfil que llevara, estuviera en el área que le corresponde. Como también estuve al principio de la elaboración de carrera magisterial. He trabajado en un programa que se llamó ADEFAR, el cual fue a nivel nacional, participando con maestros en la prevención de alcoholismo, drogadicción. Estos trabajos se realizaron en Zacatecas, en Durango, en Michoacán, en Veracruz, en Chiapas, de los cuales fui partícipe. Y eso es parte de mi currículum, ya que mi currículum abarca estudios de adolescencia, de la niñez, de embarazos en adolescentes. Tengo un amplio conocimiento en relación al adolescente, que es la época en lo que más me abarqué. Y aparte de los 36 años, que fueron mi currícula de trabajo. ¿Sí? Cuando era niño, estaba en primaria, mi madre trabajaba en un hospital de la Cruz Verde llamado Joco. Y ahí nos llevaba cuando estábamos en temporada de verano, en las vacaciones, y nos dejaba en alguno de los departamentos de las salas donde ella trabajaba. Y ahí veíamos, oíamos cómo la gente se quejaba, cómo decía, perdóname Dios, ya me quiero morir, déjenme morir, o perdóname la vida, quiero vivir. Entonces sí fue un conocimiento del ser humano de que ante la muerte pide perdón y quiere vivir, ¿no? Porque este tipo de conocimiento. Más grande, ya estando en la preparatoria en 1968, conviví con mi abuelo que tenía cáncer y él decía que estaba satisfecho de la vida, que la vida la había vivido plenamente, que había sido un hombre feliz a través de toda su vida. Entonces esta ambivalencia de formas de ver la vida me hicieron pensar por qué el ser humano se comporta de esta manera. Unos que están a punto de morir pidiendo perdón y que quieren vivir, y otros que digan que la vida fue satisfactoria, que la vida fue plena, y en ese momento dan gracias por la vida y quieren morir. Eso me hizo encaminarme a la psicología. Y gracias a eso soy psicólogo. ¿Por qué educativa? Porque por accidente, por invitación de un amigo sociólogo, llegué a la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México a nivel nacional y ingresé a las secundarias, a trabajar en secundarias, estando yo en la carrera de psicología. Y así fue como me llamó la atención la psicología educativa. Todo lo que abarca ese ámbito tan grande y global que es la educación. Y por eso terminé especializándome en psicología educativa. El tiempo que duré en educación pública a nivel secundaria, porque toda mi carrera a nivel profesional fue en secundarias, fueron 36 años que estuve de educación pública, de los cuales pues, estuve primero como orientador educativo, luego vinieron los orientadores a dar clases de la materia de tercer año en orientación educativa y ahí comenzó mi carrera como docente, ¿sí? Como universitario, pues tenemos otras funciones,
que son en el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional. Ya a partir de esa época comencé a dar clases de orientación educativa. La Secretaría de Educación Pública implementa en primero, segundo y tercer año la materia de formación de ética, de ética, y ahí comienzo a dar clases en primero, segundo y tercero. Y termino dando clases en el departamento de orientación, era como compartía mi tiempo al final de la carrera de profesional. Ahora, durante esta época se implementaron dos programas muy bellos, que uno es contra la violencia, Eduquemos para la Paz, que era la prevención del acoso escolar. Y el otro era en prevención de embarazos no deseados, de embarazos en la adolescencia, de todo relacionado a la sexualidad, y se llamaba Ombligos al Sol, ¿sí? Y este programa se implementó en varias secundarias donde yo laboré. Si no, no fue a nivel nacional donde se implementó, sino en algunas escuelas donde los orientadores quisieron implementarlo. Y yo lo implementé, y al final, y fueron 36 años de servicio. Me dediqué 36 años y fueron 11 secundarias, diferentes en la Ciudad de México. Desde una que estaba en Polanco, la 66, que era de alto rango económico, la 149 en Coapa, como también las que estaban aquí, la 177, que los alumnos eran de un barrio pobre, como era Barrio Norte, ¿sí? Como psicólogo educativo en el ámbito escolar, lo podemos dividir en dos maneras. Uno, en el departamento de asistencia educativa, como orientador vocacional. Ahí atendíamos los conflictos que existen entre los alumnos y la resolución del mismo conflicto. Cuando se da mucho el acoso escolar, y llamado bullying últimamente, pero es acoso escolar, que así se traduce, tendríamos que ver primero de qué tipo de acoso escolar estamos hablando. Si es psicológico, si es físico, si es verbal, que va a alterar de alguna manera la conducta del niño, quién lo inflige y quién lo recibe. También pequeños hurtos, peleas. Entonces, en el ámbito de orientación educativa, en el departamento, tenemos que resolver ese tipo de cuestiones. Ya en el aula, ya sea como orientador o como docente, que fungía en las dos posiciones, como orientador, la resolución de conflictos a nivel aprendizaje. ¿Qué pasa con el grupo cuando lleva bajo aprovechamiento? Se tiene que ir al aula para ver las condiciones del alumno, en qué materias van mal y por qué van mal, pero de campo. Hablar con los alumnos, no con los maestros. ¿Qué está pasando con el que está aprendiendo? También en orientación vocacional, ya con los de tercer grado, comenzar a ver a través de todo el curso qué es lo que se inclinan para estudiar, ya sea que se vayan a una escuela nacional preparatoria, a un colegio de bachilleres, a un CETIS, Centros de Estudios Tecnológicos Industriales, o se vayan a la Escuela de Educación Física. Dependiendo de los intereses vocacionales, se van aplicando pequeños test. Entonces, dentro del ámbito escolar, como docente, pues es cómo voy a presentar un trabajo para que el alumno aprenda. ¿Cómo voy a diseñar la estrategia de enseñanza? Los planes de estudio los manda la Secretaría de Educación Pública. Ella dice, este es el plan de estudio, usted lo tiene que elaborar y lo tiene que aprender, lo tiene que dar para que lo aprenda. Entonces, a través del tiempo, mi experiencia es aprendiendo a aprender, aprendiendo a enseñar
yo tuve que haber aprendido y ellos tuvieron que haber aprendido, pero yo tuve que haber aprendido para psicólogo educativo y se pone a dar docencia, se pone a dar clase, pues es un gran reto porque está uno ante 50 chiquitos y en la edad de la adolescencia más hay que tenerlos atentos para qué es lo que vaya a hacer. Toda esta experiencia fue muy enriquecedora y yo lo podía sintetizar en aprendiendo para enseñar. La diversidad dentro de las aulas pues, es un fenómeno que siempre se va a dar. Es algo que no podemos dividir como si fueran frijolitos o como si fueran negro y blanco. La diversidad dentro de un aula pues, es multifactorial. No podemos decir como en algunos casos cuando los maestros decían, en las primarias sobre todo, los niños que de buen aprendizaje adelante, los niños de mal aprendizaje atrás, los burros atrás y los inteligentes. No, dentro de la diversidad de un aula es trabajar con lo que tenemos, es trabajar con lo que hay. No podemos etiquetar al estudiante dentro de su CI, que es su coeficiente intelectual. No, ¿por qué? Porque pueden aprender de muchas maneras. Ese es uno de los trabajos del docente, ver qué es lo que tenemos y con qué vamos a trabajar. El alumno que aprende oyendo, el alumno que aprende visualizando, el alumno que aprende realizando. Entonces tenemos que ver cuál es la habilidad que tiene un alumno para aprender. Entonces la diversidad dentro del aula, el maestro es el responsable, el docente y el psicólogo educativo de aplicar técnicas de aprendizaje. No hay una receta de cocina para X grupo para que aprendan, ¿sí? El maestro tiene que darse cuenta qué tipo de grupo tiene y cómo él es su materia para que pueda trabajar. El psicólogo educativo debe hablar con el grupo, darse cuenta cuál es la forma para que aprendan y tener la comunicación constante con un docente donde donde haya bajo aprovechamiento. La diversidad se va a dar en cualquier época del año. La diversidad se va a dar en cualquier momento en las aulas. ¿Por qué? Porque los niños no son iguales. Desde que nacen hasta que mueren, todos son diferentes. Sí, yo creo que todavía, a pesar de estar en el siglo XXI, a pesar de tanta comunicación, tantos medios masivos de información, el género todavía es un problema a nivel educativo. Sobre todo en las comunidades rurales. En las comunidades rurales se acentúa más todavía el género. Los hombres a estudiar y las mujeres a la casa. En las grandes ciudades, como en la Ciudad de México, el género juega un papel muy importante, como lo dije anteriormente, en todos, en el rural como en las grandes ciudades. Porque no podemos olvidar que el género ya no solamente es masculino o femenino. Ahora tenemos que aceptar y trabajar con gente que tiende a tener otros gustos y otras preferencias sexuales. El género, ojalá y no fuera un problema para la educación, pero todavía lo señalamos, todavía lo vemos, que está ahí. Tenemos que aprender, los docentes, los psicólogos educativos, las trabajadoras sociales, todos los que están inmersos en la educación, de que el género no debe ser un problema para la enseñanza de la educación, ¿sí? Yo creo que el género no debería de ser un problema. Sí, a través de los 36 años tuve la fortuna, para llamarlo de alguna manera, porque aprendí mucho. De dos chicos que tuve a nivel, les digo, secundaria, repito, cuál fue
mi nivel educativo, que es donde trabajé, un vidente, un niño vidente. Me llamó mucho la atención que llevaba todo su juego braille para escribir, para aprender. Los niños a esa edad son muy solidarios. Lo apoyaron en darle apoyo al niño vidente para su desplazamiento dentro del aula y dentro del plantel. Se habló con los maestros al inicio del curso para que evitaran decirle a los niños de ese salón: vean lo que estoy haciendo, vean lo que estoy escribiendo. Los maestros tuvieron que haber sido verbalmente eficaces para que el niño vidente pudiera aprender, porque él, pues, a la hora que dice un maestro, vean al pizarrón, pues pobre niño, ¿cómo va a ver al pizarrón? Se va a oír sarcástico eso. Entonces, los maestros tuvieron que aprender a dar una clase con un niño vidente. Y otro niño que tuvimos por corto tiempo, desgraciadamente se lo llevaron, fue un niño autista socialmente funcional. Este niño, al inicio del curso, tuvimos que platicar con los docentes de lo que es un autismo, de lo que es el autista, pero en este caso de lo que es un autista socialmente funcional. Y este niño, sus tareas dentro del aula, que era primer año de secundaria, terminaba muy rápido y aprendía muy rápido y repetía todo muy rápido. Un niño muy inteligente dentro de su autismo, y teníamos que llevar material extra para que él, dentro de su mundo, dentro de su ámbito, pudiera funcionar. Cuando terminaba y el docente no llevaba material, pues era un desastre la clase. Fueron los dos casos que me encontré. Desgraciadamente, el niño autista nomás duró un semestre y se lo llevaron a una escuela especial. Y el niño vidente tenemos comunicación todavía con él y es un gran abogado. Terminó siendo abogado. Son las dos veces que me encontré con gente con capacidades de aprendizaje diferentes, que existen muchas dentro de un aula, pero así marcados con exactitud estos dos. Uf. Bueno, vamos a comenzar. Cada sexenio tenemos un plan de estudios nuevo. Cada presidente le quiere dar su toque personal a la educación. Y desgraciadamente los que llegan a secretarios de educación, comenzando por ahí, pues no son ni pedagogos, ni psicólogos educativos, ni maestros, ¿sí? Comenzando por ahí. Los planes de estudio es el primer problema que yo veo. Pues, ¿quién los elabora? Pues no sabemos. Cuando nos llegan a las aulas, a las escuelas, pues el plan de estudio ya está ahí, que es el que tiene que aplicar el docente, es el que tiene que enseñar el docente, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen los planes de estudio? Pues ese es el primer problema que nos vamos a encontrar. De ahí la estructura, todo lo estructural de nuestras escuelas. Hay escuelas en pésimas condiciones, sobre todo a nivel rural, que los baños, bueno, no hay baños, ¿sí? Las aulas son techos de madera, piso de madera, son bancas de madera, de esos de árbol, así, troncos. Entonces, comenzando por ahí, ¿sí? Las estructuras de nuestras escuelas. No se destina el dinero suficiente para hacer una escuela digna, estructuralmente. El edificio que le llamamos. Todavía aún en la Ciudad de México, que es una ciudad tan enorme con tantas escuelas, todavía llegamos a encontrar zonas donde los techos son de lámina, que en tiempo de calor, pues, aparece un pollo, todos se me rostizan, y en tiempo de frío se congelan, en tiempo de lluvias, ¿cómo va a aprender al alumno si está golpeando el techo? Entonces, eso es uno de los problemas, lo estructural. Otro son los materiales educativos. No llegan los suficientes materiales a las escuelas para poder trabajar, ¿sí? La preparación de los maestros. Los maestros necesitan una preparación digna,
cursos dignos, no cursitos, porque para cursitos está en cualquier escuela. Un maestro necesita cursos de acuerdo a lo que es la docencia, cursos especializados por gente especializadas, ¿sí? Si van a aplicar un examen para conocer la capacidad del maestro, pues primero tenemos que prepararlo, tenemos que darle las herramientas. Pero si el maestro llega sin herramientas al aula y van a hacerle un examen, pues eso es un problema a nivel educación. Un maestro necesita estar preparado año tras año tras año. ¿Sí? Entonces, la disidencia dentro de los sindicatos, todo lo que se da, llámese como se llame los sindicatos, las siglas que tengan. No nos dan esto, vamos a parar, ya paramos. Ok, pueden ser derechos laborales que se exigen, pero hay maneras de solucionarlo. Un maestro necesita un sueldo digno, necesita un ámbito laboral digno, ¿sí? Como los niños necesitan un lugar digno para estudiar, necesitan un maestro que sepa, un maestro que esté preparado. Entonces, pues es toda una estructura a nivel general, los problemas que tiene la enseñanza en México, ¿sí? Y lo que es la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional debería de estar de acuerdo con la diversidad de este país. Es un país hermoso y enorme, donde la diversidad no es lo mismo, donde estamos hablando de Chihuahua, que de Chiapas, o estamos hablando de Nuevo León, o estamos hablando de Oaxaca. Todo eso debería de tomarse en cuenta. O la enorme Ciudad de México, que dentro de la misma ciudad existe un conflicto en educación. No es lo mismo trabajar con niños de Tepito, con niños de Narvarte, o de Polanco, o de Coapa. Todo esto abarca la educación de México, ¿sí? La diversidad de un país tan bello que la educación, desgraciadamente, la quieren hacer de una sola sopa. Debería de ser diferente para toda la República. No podemos olvidar los planes de estudio. Los planes de estudio deben estar ligados entre un plan de estudio y la realidad escolar. Porque a veces el plan de estudio no se liga, no está unido a la realidad escolar, a la realidad del aula. ¿Cómo elaboran los planes de estudio? ¿Quién los elabora? Pues a veces ni sabemos los que estamos en las aulas, pero llega y lo tenemos que adaptar a la realidad que estamos viviendo de ahí. Ahora, muchos de esto lleva al alumno a que deserte, la deserción escolar, la reprobación, y la deserción escolar se da por muchos motivos. Se sacan índices de deserción muy bonitos, del 25% en primarias, el 30% en secundarias, tanto por ciento en parvulitos, en preparatorias, en universidad. ¿Cuál es el problema que hace que la gente deje de estudiar? Economía, embarazos no deseados, drogadicción, acoso escolar. Es multifactorial todo esto, que debe de estarse atacando. La deserción escolar, la reprobación. Dicen que México tiene un problema en reprobación y aprovechamiento. Sí, pero debemos enseñar a nuestros niños a leer desde primero de primaria. El jardín de niños es para que el niño juegue, aprenda jugando. El niño va a comenzar a aprender en primaria. Ahí es donde comenzamos. Es donde nosotros aprendimos a leer en primaria, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un país que lea, pero para eso necesitamos tener libros accesibles. Debemos tener cómo leer. Ok, tenemos el internet, tenemos la tablet, tenemos el celular. Ahora leer ya se puede hacer en cualquier cosa, pero no lo tienen todos. Entonces sí tenemos que tener un plan de lectura, porque el que no sabe leer, para mí, aprende. Ujule. Son muchos, pero voy a mencionar algunos solamente. Piaget,
muchos de los jardines de niños como Montessori, Van Duren, Vygotsky, son los que de alguna manera influenciaron la educación. Actualmente la educación, y repito, sí está influenciada por algún psicólogo, pero desgraciadamente a las escuelas no nos llega, ¿sí? Esos son los que yo vi que más influenciaron en su momento, al inicio de mis 36 años de servicio, ¿sí? Hay un problema que nos inquieta a todos, independientemente del aprendizaje. Es la relación entre alumnos, el acoso escolar. Ese tipo de conflicto ha llevado a gente hasta los tribunales, ha llevado gente que deserte, o ha llegado gente que sigue acosando a los que van llegando. El acoso escolar, yo creo que debemos implementar programas que en su momento funcionaron y después desaparecieron. Podemos aplicar uno que en su tiempo se llevó a cabo, que se llama Contra la Violencia, Eduquemos para la Paz. Por ti, por mí y por todo el mundo. Este tipo de manual de Contra la Violencia, Eduquemos para la Paz, nos describe técnicas de enseñanza para que el niño pueda vivir sin violencia, para que el niño pueda convivir con sus propios compañeros. Siempre va a existir el conflicto, sí, pero es una manera de prevenir. Esto es preventivo, ¿sí? Va a existir el conflicto y se va a seguir dando, pero esta es una manera de prevención, ¿sí? O una forma creativa dentro de este mismo programa de resolución de conflictos. La resolución de conflictos en el aula se puede dar en forma creativa, ¿sí? Se puede dar por medio en primaria, de teatro guiñol, se puede dar por la tecnología con la que tenemos ahora, proyecciones, creación de obras de teatro, creación de pequeños cortometrajes elaborados por los mismos alumnos para ver qué está pasando en el conflicto determinado, en un conflicto determinado, ¿sí? No es una receta de cocina, son pequeños instrumentos para prevenir, innovar dentro de un aula. Y otro, existió un programa para la prevención del embarazo escolar, la prevención y el desarrollo de la sexualidad. Se llamaba Ombligos al Sol, el sentido de la sexualidad de los sentimientos, ¿sí? Esto abarcaba 22 programas para ver la sexualidad en primaria y la sexualidad en secundaria. Y se llevaban a cabo en compañía con los padres de familia. Se le daba al padre de familia los temas que abarcaban embarazo adolescente, la primera relación sexual, abarcaba masturbación, el primer tocamiento del adolescente, del niño, abarcaba las infecciones de transmisión sexual, abarcaba temas sexuales que el niño los va a aprender en cualquier área, en la calle, en la televisión, en una revista, en un video. Entonces, ¿qué mejor que aprenderlo en la escuela junto con el padre de familia? Darlo en una forma de cátedra, en una forma de conferencia, con apoyos visuales, con pequeñas obras de teatro, con trípticos, miles de maneras de forma para enseñar esto de la sexualidad. Tanto evitar la violencia con programas como para Eduquemos para la Paz o Ombligos al Sol, que es un programa de sexualidad. No le tenemos que tener miedo a la sexualidad. Debemos hablarla en nuestras aulas con el padre.
Y debemos involucrar a los papás en el desarrollo psicosexual de sus hijos, en el aula, pero bajo la supervisión de especialistas que manejen estos programas, no cualquiera, ¿sí? A nosotros nos tocó por ser psicólogos educativos, ¿sí? Pero sí debe de tener la responsabilidad de la aplicación de estos programas. No dárselo a cualquiera, ten y aplícalo. No, debe ser un especialista, un sexólogo o un psicólogo educativo. Que lean, que se empapen de toda lo que es teoría psicológica de la educación. Que lean a cuanto autor les llegue a la mano. Que no se casen con una sola teoría. Que se abran al panorama de todo lo que son las teorías educativas. Que vayan a las aulas, porque no es lo mismo tener el conocimiento y tener la teoría a tener la práctica. Que se metan a lo que es el ámbito escolar, que vivan en el ámbito escolar, que no traten de llevar así como un molde las teorías educativas al aula, porque muchas veces se van a dar de topes. Que aprendan, sí, que lleven conocimiento, pero que también conozcan la realidad de las aulas y que ese conocimiento lo vayan a aplicar de acuerdo al aula, lo vayan a aplicar de acuerdo a la diversidad del estudiante, de acuerdo del género. Nos vamos a encontrar estudiantes fabulosos como estudiantes de lento aprendizaje. Todo ese conocimiento, casado con varias teorías, nos va a dar el arma para ingresar a un salón. Y sobre todo, el tener la presencia en un salón y saber con quién se va a trabajar. ¿Sí? Porque el psicólogo educativo, el que está en el departamento de apoyo educativo es uno. El que está en el departamento de orientación es uno. El que está atrás de un escritorio. Pero ya cuando llegas al salón, ese psicólogo educativo se vuelve docente. Y necesita otras armas para estar en el salón. Entonces, mi recomendación es, lean, prepárense, lleguen al ámbito real, métanse a lo que son las escuelas, que jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. El psicólogo educativo hace falta a todos los niveles. Entonces, tenemos que ver todo eso. El psicólogo educativo debe estar abierto a toda la diversidad, a todo el género que se va a encontrar dentro de una escuela y a lo que es la realidad escolar. Una es el aprendizaje, los libros, y otra cosa es la realidad escolar. ¿Sí? Ese es mi consejo.